Mi amigo tenía 5 novias y su secreto me heló. No era infidelidad lo que me asustó. Fue darme cuenta de que para él la gente era un recurso. Lo conocí cuando yo todavía andaba en la calle, sin rumbo fijo, brincando entre trabajos chuecos y amistades igual de chuecas, en una ciudad que voy a llamar Puerto Ceniza para no meter a nadie en problemas. A él le decían el flaco, no porque fuera especialmente alto, sino porque parecía hecho de alambre, sonrisa fácil, ojos despiertos y una calma rara, como si nada lo tocara. Al principio me cayó bien porque sabía moverse, siempre traía un cigarro, siempre conocía a alguien, siempre conseguía algo. No era el típico bravucón, era más bien encantador, el tipo que te hace sentir que eres su compa de toda la vida aunque te haya visto ayer. Yo, que en ese tiempo necesitaba pertenecer a algo, me dejé llevar. Lo primero que me sorprendió fue su supuesta suerte con las mujeres. No eran chavitas de fiesta, ni gente del ambiente, eran señoras, mujeres mayores que él, bien arregladas, con coche y casa propia. Una tarde lo vi bajarse de una camioneta nueva, perfumado, como si acabara de salir de una sala de estar, y me guiñó el ojo como si fuera lo más normal del mundo. Con el paso de las semanas entendí que no era una, ni dos. Eran como 5, y él las administraba como si fueran turnos. Una vivía en un fraccionamiento privado, otra en un departamento con balcón, otra en una casa de esquina con jardín, y así. Algunas estaban divorciadas, otras todavía tenían marido pero vivían como si estuvieran solas, todas, sin excepción, se notaban hambrientas de atención. Yo lo veía con diferentes llaves en el llavero, y él lo tomaba a broma. Me decía cosas como, hoy toca por el lado norte, mañana por el lado sur. A mí me parecía una mezcla de envidia y asco, pero lo atribuía a lo de siempre, el tipo era un mujeriego y ya. Me repetía que yo no era nadie para juzgar, considerando mi propia vida en ese entonces. La cosa empezó a sentirse rara cuando noté el patrón. No era que él se topara con ellas por casualidad, las buscaba. Lo escuchaba hablar de ellas con palabras que no usaba para la gente, inversión, oportunidad, garantía. En una tienda de conveniencia me señaló a una mujer sola, bien vestida, esperando su café, y murmuró, esa trae una tristeza cara, de las que pagan. Una noche, en un cuarto rentado que olía a humedad y desvelos, me confesó que su verdadera casa era donde él decidiera dormir. Se rió de mi cara de confusión y dijo que no era magia, era método. Yo pensé que iba a presumirme algún truco de ligue, alguna labia refinada, pero su tono cambió y se volvió casi profesional, como quien explica un oficio. Me dijo que a esas mujeres las elegía por una cosa, soledad. Viudas emocionales, divorciadas recientes o con hijos que ya no las pelaban. Las hacía sentir vistas, importantes, deseadas, y luego les iba metiendo pequeñas necesidades. Yo no entendía, así que le pedí que hablara claro, y él soltó la frase que todavía se me queda pegada, las acostumbras poquito a poquito. Entonces lo dijo sin rodeos, él mismo consumía, y a ellas las enganchaba. No de golpe, no con presión, con calma, con la excusa de que era para relajarse, para dormir, para sentirse vivas. Me explicó que muchas eran de clase media o arriba, sin experiencia en drogas ni calle, y por eso eran perfectas. No tenían defensas, no sabían reconocer el precipicio hasta que ya estaban cayendo. Yo me quedé frío, esperando que fuera una exageración para impresionar, pero él empezó a enumerar detalles como si me estuviera enseñando a vender seguros. Primero les resolvía algo pequeño, luego les daba una probadita, luego se convertía en el único que sabía conseguirlo. Y cuando ellas ya lo necesitaban, él era la llave, si querían sentirse bien, tenían que pasar por él. Lo peor no fue escucharlo decir que lo hacía. Fue ver la ausencia total de culpa. Me dijo que así siempre tenía cama, comida y dinero para cuando se atoraba. Si una se ponía intensa, se iba con otra. Si alguna intentaba dejarlo, él se desaparecía 2 días y regresaba con una sonrisa y el remedio en la mano. Lo dijo como quien presume disciplina, esto es mi trabajo, carnal. Sentí una náusea moral, como si el aire del cuarto se hubiera vuelto pesado. Yo había visto estafas, había visto gente aprovecharse de otros, pero esto era distinto porque era lento y calculado, y porque las víctimas no eran desconocidas, eran mujeres con casas, fotos familiares en la sala, vidas enteras que se estaban desmoronando por alguien que se sentía orgulloso de empujarlas. Le pregunté si no le daba miedo que alguna se le muriera o que lo denunciaran, y se encogió de hombros.
Dijo que ellas nunca hablaban porque les daba vergüenza, porque tenían reputación, porque preferían mentirse a sí mismas. Y remató con una sonrisa chiquita: si una se rompe, hay otra sola esperando. En ese instante entendí que yo no estaba frente a un mujeriego, sino frente a alguien que veía la dependencia como una herramienta. Esa noche casi no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando su respiración tranquila y pensando en las señoras que yo había visto de lejos. Una incluso me había ofrecido un vaso de agua como si yo fuera un sobrino perdido. Me imaginé su casa con las cortinas cerradas, la ansiedad, la vergüenza, el teléfono en la mano esperando a que él contestara. Me dio rabia conmigo mismo por haberme reído antes de su harem como si fuera una historia picante. Los días siguientes empecé a alejarme con excusas, pero él lo notó. Me buscó en la esquina de siempre y me dijo que no me pusiera moralista, que así funciona el mundo, que todos usan a alguien. Yo le contesté que no era lo mismo pedir favores que fabricar una necesidad en una persona para exprimirla. Se rió y me dijo que yo era demasiado sentimental para sobrevivir en la calle. No hice una gran escena, porque en ese tiempo yo no era precisamente valiente ni limpio. Pero sí corté el contacto, cambié de ruta, dejé de ir a los lugares donde sabía que él aparecía. A veces me siento culpable porque no denuncié ni advertí a nadie, pero también sé que yo no tenía pruebas, ni estabilidad, ni la confianza de esas mujeres para que me creyeran. Lo único que pude hacer fue salirme antes de que su normalidad me contagiara. Hasta hoy, años después, sigo recordando su voz diciendo esto es mi trabajo, como si la vida de esas personas fuera una tienda de abarrotes. Me cambió la forma de mirar el encanto y la labia, aprendí que hay sonrisas que no son puertas, son trampas. Y cuando alguien me pregunta por qué desconfío de los que siempre tienen un plan perfecto, pienso en el flaco y en las 5 llaves que cargaba como trofeos. ¿Soy el malo por haberme alejado sin intentar advertir a esas mujeres? ¿Debería haber denunciado aunque no tuviera pruebas claras y yo mismo estuviera metido en cosas ilegales? ¿Hasta qué punto es mi responsabilidad cargar con la culpa de no haber hecho más? Respuesta 1. NTA. Alejarte fue lo mínimo para no normalizarlo ni terminar siendo cómplice. Ese tipo de depredador sabe esconderse detrás de la vergüenza de las víctimas. Respuesta 2. Esa frase de esto es mi trabajo da escalofríos. Aún sin pruebas, podrías haber buscado una forma anónima de avisar, pero entiendo por qué no lo hiciste en ese contexto. Respuesta 3. Lo más triste es que eligiera a mujeres sin experiencia justo por eso, porque era más fácil manipularlas. Ojalá alguna haya salido de ahí y buscado ayuda. Mi amigo me llamó llorando y lo que vi después me persigue. Solo necesito una cerveza y que alguien me escuche antes de hacer una tontería. Era un martes cualquiera cuando sonó mi celular y vi el nombre de Mauro, un amigo al que veía cada pocos meses, de esos que no están diario pero cuando aparecen todo se siente familiar. Contesté esperando una broma, pero lo que escuché fue un sollozo ahogado y una respiración rota, como si hubiera corrido kilómetros con una piedra en el pecho. Me dijo que estaba enojado, que estaba triste, que no sabía qué era primero, y soltó una frase que me congeló: necesitaba a alguien para tomarse una cerveza y hablar, porque sentía que si se quedaba solo podía hacer una tontería. No entró en detalles, pero su tono era de esos que no se discuten, así que le pedí ubicación y salí de inmediato. Nos encontramos en un bar de barrio en Santa Loma, uno de esos con luces amarillas y música vieja, donde los meseros ya conocen a los habituales. Mauro estaba encorvado sobre la barra, con los ojos rojos y las manos temblorosas, y cuando me vio no sonrió, solo se le quebró más la cara. Pedimos cervezas, y al principio solo miraba el vaso como si fuera a darle respuestas. Yo no lo presioné, solo le dije que estaba ahí y que respirara, pero a los pocos minutos explotó en palabras, como si llevara meses guardando todo y por fin se abriera la compuerta. Me contó que unos meses antes un compañero de la época del servicio, al que llamaré Nico, cayó en una mala racha horrible, perdió trabajo, se peleó con su familia, terminó durmiendo donde podía. Mauro, que siempre fue el tipo que rescata a otros, no lo pensó mucho, pagó una mudanza, rentó un camión, juntó las cosas de Nico y se lo llevó a su casa para que se acomodara un tiempo. Cuando lo decía, se notaba que todavía quería creer que hizo lo correcto. Me explicó que habló con su esposa, Lara, y que ella al principio dudó, pero aceptó con la condición de que fuera temporal y que Nico buscara estabilizarse rápido,
porque no era fácil meter a alguien más a la dinámica de una casa. Y, según Mauro, al inicio todo salió bien. Le consiguió a Nico un trabajo en una bodega, le prestó ropa, lo ayudó a sacar papeles, hasta lo llevaba en su camioneta cuando el transporte fallaba. En redes Mauro subía historias de asados y partidos, y Nico aparecía sonriendo como si por fin volviera a pertenecer a algo. Ahí fue cuando Mauro bajó la voz y miró alrededor, como si temiera que alguien escuchara. Me dijo que una noche se despertó de golpe, sin saber por qué, y notó que la cama estaba fría del lado de Lara. Pensó que fue al baño o por agua, pero la casa estaba rara, demasiado silenciosa para ser normal. Se levantó y caminó por el pasillo, primero tratando de no hacer ruido, luego sin importarle. El baño estaba vacío, la sala estaba oscura, la cocina igual, y cuando se asomó al cuarto de huéspedes vio que la cama de Nico también estaba vacía. Ahí sintió ese tipo de alarma que te sube desde el estómago hasta la garganta. Me dijo que empezó a llamar a Lara en voz baja, luego más fuerte, y que nadie respondía. Entonces notó algo que no encajaba. A través de la ventana de la sala vio su camioneta estacionada en la cochera, pero los cristales se veían empañados como si la hubieran usado hace poco, y el aire de la madrugada estaba frío, así que no era normal. Mauro salió descalzo, con el corazón martillándole, y caminó hasta la camioneta. Cuando se acercó, escuchó ruidos apagados y respiraciones, y al abrir la puerta del copiloto la luz interior se encendió de golpe y le mostró una escena que, con solo imaginarla por cómo la describía, me revolvió el estómago, su esposa inclinada, y Nico detrás de ella, en un acto que no dejó espacio a dudas. Mauro me dijo que se quedó paralizado un segundo, como si su cerebro se negara a aceptar lo que veía. Luego reaccionó con rabia pura, gritó, cerró la puerta de golpe y corrió hacia la casa, y aunque no me dijo exactamente qué iba a hacer, sí me confesó que en ese instante se asustó de sí mismo, de lo que podía llegar a hacer si se quedaba ahí afuera. Entró, agarró algo sin pensar, pero en el mismo movimiento se detuvo. Me dijo que la imagen de sus hijos dormidos lo frenó, que sintió que no podía cruzar esa línea, así que soltó lo que traía en la mano, volvió corriendo a la cochera y, para entonces, Nico ya no estaba, solo Lara en la camioneta, temblando y acomodándose la ropa con una torpeza desesperada. Yo no sabía qué decir, y él tampoco parecía querer consuelo. Dijo que Lara intentó hablar, que lloró, que dijo que fue un error, que estaba confundida, que Nico la manipuló, que no sabe qué le pasó, pero Mauro solo escuchaba como si le hablaran desde otro cuarto. Esa misma semana echó a Nico, y a los meses firmó el divorcio. Lo más triste fue como lo dijo, no como un hombre orgulloso que se salvó, sino como alguien que perdió su casa aunque siguiera viviendo en ella. Pasó años solo, trabajando, cuidando a sus hijos cuando le tocaba, y subiendo fotos de gimnasio y salidas con amigos como si la vida se hubiera acomodado, pero él seguía con esa escena clavada como un vidrio en la memoria. Ahí es donde la historia dio un giro que yo no esperaba. Mauro me confesó que, con el tiempo, él y Lara volvieron a hablar más seguido, primero por temas de los niños, luego por costumbre, luego por nostalgia, y un día, casi sin darse cuenta, estaban saliendo otra vez, como si intentaran reescribir el pasado con días nuevos. Yo lo seguía en redes, así que lo que dijo me pegó doble. Porque era cierto, hace poco vi fotos de ellos de nuevo, anillos, una casa distinta, y después un anuncio de otro bebé. Mauro me miró y me dijo, con una mezcla de vergüenza y necesidad, que sí, se volvieron a casar, que la gente no entiende, y que tal vez yo tampoco. Me explicó que Lara estuvo años en terapia, que admitió su responsabilidad sin excusas, que cortó todo contacto con Nico y que él desapareció del mapa. Pero también dijo algo que me dejó inquieto, que él no la perdonó porque lo mereciera, sino porque estaba cansado de vivir en el recuerdo, y porque extrañaba la versión de su familia que existía antes de esa madrugada. Terminamos la segunda cerveza en silencio. Yo quería decirle que estaba loco, que eso no se supera, que hay traiciones que no se remiendan, pero también vi en sus ojos algo parecido a paz, aunque fuera frágil. Pagué la cuenta, lo acompañé al carro, y le pedí que esa noche no se quedara solo, que me llamara si el peso volvía, y me prometió que lo haría. Desde entonces, cada que veo una foto suya con Lara sonriendo, siento un nudo raro. Por un lado me alegra que no se haya hundido, por el otro, no puedo quitarme la imagen que él me contó, como si mi mente la hubiera grabado sin permiso, y me pregunto si el amor es valentía, o si a veces es puro miedo a empezar de cero. ¿Soy yo el que está mal por pensar que él nunca debió volver con ella?
¿Debería decirle lo que realmente pienso, o solo apoyarlo aunque no lo entienda? ¿Ustedes podrían reconstruir una familia después de una traición así? Respuesta 1. Si él está en paz y hay terapia de por medio, no es tu trabajo juzgar. Pero si es válido que te choque, esa escena no se borra. Respuesta 2. Volver no siempre es perdonar, a veces es elegir el mal conocido. Yo solo me aseguraría de que él no esté ahí por dependencia o por los niños. Respuesta 3. El verdadero villano es el supuesto amigo. Tu compa tiene un corazón enorme y por eso lo rompieron. Acompáñalo, pero pon límites si te drena demasiado. Si te gustaron esas historias, suscríbete.